Pájaros cantores. Quizás sea por la inclinación natural de las prostitutas por la actuación, dijo aquel hombre al final de la barra, mientras su mano derecha hacía caminar una moneda entre sus dedos. Su nombre era Almiro Borja y era oriundo de Vallecillos de Noruega, pueblo perdido en el olvido desde que dejó de ser importante para la industria. Nació hijo de Hernán Borja, un potentado minero que gastó toda su fortuna en los dados y limpia de brujos. Su madre fue una mulata a la que un poeta en su visita a Vallecillos describió como esta bella mulata con labios de casiopea, mejillas de melocotón y de cabellos negros en forma de espirales que marcan dos ojos separados y negros que parecen reflejos de firmamento en un estanque. Bella mulata que en un día de octubre bajo azares y la desdicha de una madre criolla, don Hernán hizo su legítima esposa. Como era de esperarse, ante la fuerza de la sangre oscura, Almiro nació moreno, pero con la nobleza de una estirpe de una vieja aristocracia aragonesa. Recibió todas las caricias que la vida rica puede dar, hasta que en su juventud, al estar en París estudiando lo propio de los acaudalados, recibió un telegrama corto y preciso como una saeta de cerbatana de alguna isla polinesia. Tu madre murió, tu padre también. La fortuna se perdió en un juego de dados. Almiro, como joven de mundo que intentaba ser, por alguna razón no lloró, ni buscó preguntar más a quien sea que hubiera mandado aquel telegrama. Continuó su vida con su criado Tomí, viviendo con los excesos un tiempo hasta que el dinero se acabó. Pero siguió viviendo en la bohemia bajo el patrocinio de sus amigos de universidad, todos hijos de ricos, destacando en su generosidad Diógenes Tenorio, un colombiano al cual no parecía haber nada demasiado caro para sus bolsillos. Fue en esa época de fiesta juvenil que llegó a ese teatro Mogador del Distrito 9. Lo acompañaba Diógenes, el cual compró boletos para un palco del lado izquierdo. La obra era sobre una gitana que se enamoró de un judío házaro, el cual, en lugar de tratar de embaucar y seducir con sus hechizos, la bella chica romaní se enamoró de aquel judío zapatero. Y el idilio fue de escena a escena, como también lo fue el corazón de Almiro, pues al final, al bajar el último acto, al caer el telón, el sello del amor también veló el corazón de aquel cuarterón de un amor apasionado. No fue culpa de nadie si es que alguien la tuvo, sino de la evolución de la belleza humana que parecía culminar en el rostro de aquella actriz de nombre Evelina. Su origen siempre fue un misterio, algunas veces francesa, otras veces italiana, otras veces griega. Tenía en su acento un tono francés, no parisino, pero tampoco de extranjera. Su apellido, también siempre cambiante como el nombre de sus padres, daban a notar que parecía como si la ciudad misma lo hubiera engendrado y dado luz en aquella avenida de la ópera. Pero eso poco importaba, como el saber el origen de la luna, del sol. Existía, y eso fue suficiente para que Almiro sintiera que la vida era por fin un puente que llevaba a algún lado, a los brazos de Belina. Al principio el dinero prestado de la familia Tenorio llenaron de flores el camerino de la joven actriz como una forma de cortejo que era la costumbre. Las tarjetas firmadas por un tal don Almiro Borja era un arroz más en aquel tazón chino de pretendientes que tenía llena de flores el pasillo que llevaba al tocador teatral de aquella mujer de ojos sulfúricos. Pasaron las semanas y Almiro, pese a ser un asiduo espectador, no lograba darse a notar ante la belleza de la actriz. Y su único avance era el saberse los diálogos completos de todos los personajes. Lo que más le gustaba eran las líneas del papá del zapatero házaro, de nombre David Slomo. Esa Dalila será tu perdición y mi muerte, mi amado Benjamín. Estas palabras le causaban cierta gracia porque seguramente serían las palabras que le hubiera dicho su padre, que pese a aquel, un don rico y minero, que para desgracia de su madre, doña Beocia, viuda de Borjas, desposó una mulata que era hija del peor más pobre de la mina. Le decían en marionetas por la habilidad que tenía aquel mulato para mover los hilos de dos artesanales títeres y hacer funciones a quien quisiera verlas, mismas que eran los gratos recuerdos que Almiro tenía de su abuelo, las pocas veces que su madre, ya emperifollada como la ama y señora de la mina de Vallecillos de Noruega, visitó a su familia pobre.
El jacal del abuelo era compartido por él y sus 4 hijos, todos jóvenes y corroídos por el trabajo, pero a la vez alegres cuando la ocasión lo ameritaba. Dormían en petardos en un piso de tierra que por la humedad había algunas hierbas que sobresalían de las esquinas del único cuarto y que por las noches servían de orchestra griega a un concierto de grillos. Almiro nunca supo realmente cómo aquella hermosa mulata llegó a ser su madre. El adolescente empezó a notar que aunque su madre, por su riqueza, siempre admitida en cualquier círculo de la alta sociedad, ella parecía no encajar del todo entre aquellas gacelas blancas. Esto parecía molestarle internamente a su madre, que siempre buscó que ella y su hijo Almiro, algunos tonos más claros que ella, pero no lo suficiente para ser blanco, fueran admitidos como miembros legítimos de aquella aristocracia de provincia. Por eso fue que lo mandaron a estudiar a París desde muy joven, donde aprendió latín, griego, francés, leyó los clásicos estoicos y escolásticos. También estudió sobre refinamiento y etiqueta. Pronto se volvió todo un caballero. Fue en París donde tuvo sus primeras tablas de amor con las hermanas de sus compañeros franceses del colegio, blancas y hermosas, que veían en aquel rico mulato de América alguna aventura exótica y emocionante. En sus andanzas por Europa siempre iba seguido por su criado y fiel escudero Tomí, el cual había sido criado a su lado casi desde su nacimiento. Podría decirse que era como su hermano en cuanto a confidencia, pero su criado en cuanto a estatus. No muy diferente a su tono de piel morena, Paddy, como se llamaba, era descendiente de una nobleza otomí que con el paso de los años y el olvido terminó como criado de un niño de una familia minera y rica de Vallecillos. Hablaba poco, pero comprendía mucho. Valiente y orgulloso, era un digno portador de su sangre azulina nativa, siempre sirviendo con garbo y diligencia a su joven amo Almiro. No fueron pocas las veces que Paddy sacó de apuros pugilistas en bares de italianos a su amo, ni tampoco las pocas veces que sacó a sus amigos ricos. Con una zurda veloz y una puntería de arquero chimeca, Paddy no podía ser mejor ayuda para el joven. Pese a que su vida, lejos de ser contemplativa, se volvió a ser un satélite de su amo mulato, para Paddy no parecía importarle, pues era una misión que la providencia le había encargado, pues como católico Tommy asumió ese cargo como una penitencia necesaria para la inmortalidad de su alma. Era tanto su afán de servir a su amo que él era quien cada día, al terminar la fusión, iba a la Rue Lecoq a comprar un bouquet para ponerlo a la puerta del camerino de Belina. Tocaba la puerta y se alejaba tan rápidamente sin conocer la celebrada belleza de la actriz de teatro. Este ritual se rompió el día que en una perfecta sincronía de neuronas y espejos, la joven actriz abrió la puerta cuando éste dejaba regalo de flores en el piso. Ella lo vio y le sonrió. Él la vio y correspondió con su sonrisa. Bon après-midi. Cuéntame, ¿de parte de quién son estas preciosas flores? De mi amo don Borja, el cual es su más ferviente admirador y está a sus pies. Me gustaría conocerlo, dile que venga al final de la función. El trabajo estaba hecho. Paddy corrió a avisarle de tan buenas nuevas a su amo y saltó de alegría al escucharlo. Impaciente por el encuentro, vio toda la función con nerviosismo y en cada escena de amor, Almiro se veía a sí mismo amando semejante hito de todo lo bello que la luz podía dar forma y color. La hora se llegó y tocó la puerta. En el camerino fue recibido por la criada de Belina, una joven griega que de no estar junto al sol sería una estrella muy hermosa. Bonne nuit, soy Almiro Borja, me es un verdadero honor conocerla al fin. Hola, qué extraño acento. ¿De dónde es usted, caballero? Soy de México, pero tengo años viviendo en París, dijo el joven mulato mientras sintió la aguja del amor pinchar su tibio corazón. Si era posible, era mucho más hermosa de cerca y tenía una de esas sonrisas imposibles de no contagiar a quien la viera.
Acordaron verse el día siguiente en un café y continuar ahí la conversación. Se despidieron y Almiro caminó solo a su departamento. La luz de las candilejas parecían de otro tono, las estrellas parecían palidecer ante el recuerdo de aquella sonrisa, y los árboles eran testigos de un hombre enamorado, como lo fueron de miles de antes que él. Las calles empedradas gastaban las suelas de las botas en el caminar casi flotando de aquel hombre joven, hasta que llegó a las puertas de su edificio y vio a Paddy con todas las maletas. Lo habían corrido el casero por falta de pago de las rentas atrasadas. Este golpe de realidad hubiera sido suficiente para despertar el delirio romántico, pero no fue así. La ilusión era mayor, y ya que ambos compañeros, el amo y el peón, durmían plácidamente en una de esas tantas plazas de las calles empedradas de París. A ninguno de los dos les pareció importar mucho aquel contratiempo. Almiro, borracho de amor por un lado, y por el otro lado el fiel siervo Paddy, diligente siempre a servir a su amo. La mañana llegó y la hora de la cita se veía más cerca en los relojes públicos. Guardaron las maletas con un tendero catalán y fueron a buscar al mecenas, a su mecenas, Diógenes, para que les prestara algún dinero para el café. Pero no se pudo, pues la casa de huéspedes donde vivía Diógenes no supieron dar razón de él. Había desaparecido y la casera no sabía por qué. Más que extrañarse por la repentina desaparición de su amigo, Almiro se preocupó más por conseguir el dinero para pagar la cuenta de su próxima cita. No podía perder tan semejante oportunidad, no podía dejarla plantada. ¿Cómo lo resolvería aquel problema? Las horas pasaban y con ellos cada vez más la hora del encuentro. Era alrededor de las 11 de la mañana cuando una idea llegó a la mente otomí de Paddy. Hay que pedir un préstamo, don Almiro. Otros criados me comentaron que hay un prestamista griego en la Rue Saint-Honoré que presta dinero a cualquiera que lo necesite. Esa es la respuesta, comentó Almiro. Los dos fueron al lugar donde podían encontrar al griego. Era un callejón de un barrio de las putas romaníes, donde en una entrada flanqueada por dos guardias de aspecto turco, o quizás más de las etnias islámicas de los Balcanes. Uno de ellos, un gordo, preguntó por el motivo de aquella visita. Almiro, en un educado y fino francés, respondió que su intención era contraer un préstamo con el griego. El griego respondió que el nombre era Adamopoulos. El otro gordo, el cual no hizo ningún movimiento facial y en una perfecta cara de póker, dejó pasar a los dos mexicanos con el ahora hombre con nombre Adamopoulos el griego. Al final del callejón había una puerta morada con pintura levantada por donde entraron a una especie de bar o burdel flanqueado a ambos lados por prostitutas de las más distintas nacionalidades, rusas, turcas, griegas, algunas libanesas. Eran las que acariciaban los brazos y hombros de los mexicanos mientras éstas pasaban mirando solo con la rabadilla de los ojos las cortinas gitanas de los cuartos y todo cuanto placer acontecía detrás de ellas. Al final de ese pasillo de baldosas de pechos desnudos estaba el despacho del griego. Era un lugar adornado con lujo barato pero ostentoso, con predominancia del dorado y leones ornamentales, orientados todos como centinelas hacia el escritorio que simétricamente estaba en el centro de ellos, donde un hombre de baja estatura y nariz aguileña los esperaba, acompañado solamente de un hombre vestido a la usanza turca, pero de aspecto afrancesado. Las vistas se cruzaron entre los cuatro hombres y Almiro no perdió el tiempo y dijo: vengo por un préstamo de 2000 francos. La garantía es mi palabra. Te ves como un caballero de las Américas, pero es mucho dinero para fiar por un desconocido, respondió el griego. ¿Qué te parecen 1000 francos para que salgas de tu apuro hoy y lo pagas? Y si lo pagas, subiré la confianza en ti y te prestaré más, por lo que no será ningún problema el préstamo. Pero debes saber que el interés es al galerín doblado y el tiempo es eterno, o hasta que sienta que ya es mucho dinero
para ser manejado por un joven como tú? Almiro respondió que sí, que le parecía bien. Y dijo esto porque al parecerle tan poco el interés para los 3 o 4 días que necesitaría el dinero, ambos hombres, el prestamista y el prestatario, y el prestatero mexicano, estrecharon sus manos en un pacto que se cerró. La mañana no terminó sin la degustación a cuenta de la casa de unas prostitutas corsas, las cuales deleitaron la abstinencia de años del criado Otomí, y disfrutando del racimo isleño de pechos, no dejó de cuidar a su amo a través de la cortina de cuentas de la otra habitación donde Almiro hacía el amor con una romaní de cejas negras y belleza triste, que condescendientemente sonreía al verse en los ojos de su cliente moreno. Ambos salieron corriendo de aquel burdel para no perder la cita con Belina. La cita era en uno de esos cafés de moda, donde a medida que acortaban la distancia, los objetos crecieron en las pupilas de Almiro. Una silueta cobraba vida gracias a las ondas de luz. Era Belina, que hermosamente vestía de bolitas claras, con fondo oscuro, con una pamela de hipódromo, fumaba sin prisa un cigarro largo y delgado. Paddy se perdió discretamente y Almiro llegó a la cita. La mujer al verlo sonrió tan bellamente que sus dientes parecieron un palomar agitado por el viento, que dejando escapar entre sus alas se oyó un bonjour. Almiro, impresionado por tan inconcebible ser, dejó que la vida, Cupido, el destino, las parcas o quien quiera que fuera a tomar en su tintero el destino de su corazón. Así pasaban las horas y con ella la existencia del aro de la felicidad. Hablaban de París, del amor, de los gatos. Ella lo invitó a pasar a su corazón, o así lo sintió Almiro con cada palabra en un francés no parisino que hablaba aquella mujer. Los días pasaron y el dinero rindió justo 4 días, donde Almiro cumplió todos los gustos de la mujer que amaba sin necesitar del patrocinio de su amigo colombiano. Pero la realidad de la escasez llegó y el dinero se acabó, y con ello la necesidad de más para poder seguir en el vaivén del idilio con Belina. Ambos, amo y sirviente, decidieron buscar al colombiano, pero este ya no estaba en su casa. Decidieron esperarlo, pero el portero amablemente en un francés belga les comentó que el señor Tenorio ya no vivía ahí, que no había regresado desde que la casera les dijo que ya había desaparecido, sino que incluso se rumoraba que había huido del país. Almiro sintió cómo el frío súbito del temor lo invadió, cómo pagaría su deuda, cómo mantendría el amor con Belina. Preocupado, se pasó toda la noche viendo el carcomido techo de la pobre habitación de hotel donde pasaban la noche. Paddy lo observó en silencio, sintiendo suya la preocupación de su amo. Buscó en su bolsa y encontró 50 francos. Se levantó y en medio de la tenue luz de la lámpara de petróleo casi terminada le puso la moneda a su amo, en la mesa de su amo. Almiro saltó de aquella cama de latón viejo y gritó: a mi padre siempre lo salvaron los dados. El grito fue escuchado por 20 migrantes marroquíes que dormían en la habitación de al lado, pero fue indiferente, como un maullido de un gato que se pierde entre los sonidos sin origen en aquella noche parisina. Al día siguiente Almiro, ataviado, con su ropa más fina, se dirigió al casino, uno de esos casinos que hay a las afueras de París, seguido por su criado, lo que le da un aura de potentado de América. Fue recibido por un portero de aspecto gascón y de inmediato empezó a jugar en la mesa 9. La primera tirada de dados fue perdida, seguido de intermitentes y modestias ganancias, que parecían más el castigo de Sísifo que la respuesta a su bancarrota. Así que después de horas bajo la pátina del humo y el sudor, el rostro de Almiro tomó figura como de éxtasis, y así era. En la oscuridad, la oscuridad invadió el recinto y de la penumbra emergió la figura de su padre, recio y fuerte como lo fue la niñez de Almiro. Al que él aparecido caminó hacia su hijo y le dijo: la vida te da lo que le apuestes. Esas fueron las palabras que dijo aquel éxtasis en aquel aparecido, mientras los ojos del mulato volvían a lo que llamamos realidad.
Era una señal, pensó Almiro. Debo apostar todo en juegos seguidos hasta que el corazón diga detente. Tomó los dados y gritó la apuesta al ujier. Lanzó los dados en el aire. Estos parecían como girar más lento de lo que la fuerza centrífuga lo permitía, y en un acto que asombró a los espectadores, los dados cayeron como detenidos en seco y dieron un 11 y un 7. Había ganado Almiro. Paddy recogió la ganancia el amo y el juego comenzó de nuevo. Una y otra vez aquella madrugada el mulano ganó hasta completar 17 juegos victoriosos donde dobló muchas veces su dinero. Se detuvo porque recordó que su padre solía decir que no se apostaba cuando hubiera alguien cercano con un sombrero que tuviera alguna pluma. Realmente Elmiro nunca supo por qué, pero detuvo su racha a ver que a la mesa entre los curiosos había llegado una mujer con un tocado plumeril. Cobraron en la caja y volvieron con una verdadera fortuna a aquel hotel de Arrabal, solo para recoger sus cosas, porque el amo y el criado durmieron en una suite del Hotel Ritz aquella noche. Casi al clarear el día, entre los tonos pastel del cielo que entraban por la ventana, Almiro despertó y vio el rostro de Belina. Nunca supo si Paddy fue por ella o él en medio de su embriaguez ludópata ordenó que algún mozo del hotel cogiera un taxi y la trajera, pero poco importaba. Levantó la fina sábana de algodón egipcio y la actriz entró como quien sube un trineo. Se deslizaron toda esa mañana entre las nieves del amor y aceptó cada petición de los perros de tiro de la pasión de aquel mulato, pero perros que jadeantes hicieron suya aquella mujer, dejando marcas moradas en su piel blanca como lengua de algún samoyedo. Fue feliz y la satisfacción lo hizo quedar dormido hasta la tarde. Ella se fue y Paddy, que dormía en el sofá afuera de la habitación como un centinela, solo cuidó el sueño de su amo. El día llegó y con él las oportunidades. Almiro, el cual había ganado una buena cantidad en el casino la noche anterior, suficiente para saldar su deuda con el griego y todavía vivir en el costoso idilio con Belina un par de meses más, no lo aceptó, porque la ambición, que es más fuerte que la paz, lo hizo volver esa noche para aumentar su caudal. Así que después de ajuararse como todo un caballero francés, él y su fiel Paddy llegaron a la mesa del blackjack de aquel mismo casino que habían visitado la noche anterior. Una y otra vez la fortuna favoreció al mulato, ganando todo a la casa. No había mano apuesta que no saliera victoriado por la concurrencia, que poco a poco lo volvió el centro de las miradas. Era un verdadero espectáculo ver cada madrugada salir a Paddy y a su amo con bolsas reventando de papel moneda en claro detrimento de las arcas del casino. Así pasaron los días y el dúo se volvió el terror de los crupieres y los cuales temblaban al repartir las cartas. Hasta que una noche el dueño del casino, el señor Alfonso Mirra, ya los estaba esperando. Si sus entrañas había alguna molestia por sus pérdidas monetarias, sus ojos negros españoles no lo dijeron. En cambio, con una amabilidad caballeresca de la aristocracia, invitó al distinguido jugador a una mesa privada lejos de los observadores de palo. El lugar era un cuarto muy lujoso, pero con poca luz, donde el señor Mirra invitaba a los más acaudalados ludópatas para poder ahí despojarlos de su caudal. Era su intención principal con Almiro, o la de al menos parar la hemorragia monetaria de su casino. Almiro tomó el asiento flanqueado siempre por su fiel Paddy y el juego comenzó. Con 3 manos de poco monto ganadas por mulato, el señor Mirra, que no se inmutó con sus pérdidas, sino con una araña en sus dominios, dejó que acercara la mosca mexicana. ¿Te parece si jugamos la mitad de lo que me ganaste anoche en una carta mayor? Almiro aceptó con la cabeza. El croupier abrió un juego de cartas nuevo, lo revolvió y en un abanico de pavo real abrió las cartas. El primero en tomar la carta por cortesía de la casa fue Almiro. La deslizó hacia él como un trineo en esa nieve roja de aquella mesa de apuestas, hasta que con su pulgar suave y largo la volteó. Era un rey de espadas. La emoción se hizo presente en su rostro de mulato en forma de sonrisa.
Llegó el turno del señor Mirra, el cual con su palma, rozando el paño rojo de la mesa, volteó la carta más próxima a él. Esta giró en el aire y cayó frente a él revelando un haz de corazones. Había perdido el mulato y ganado la casa. Almiro no pudo creer, puso sus morenas manos sobre su cara y se talló, y al deslizarlas hacia su mandíbula volteó a ver a su acólito indio, y lo vio empapado de ese sudor frío que sentimos cuando vemos el cazador en las noches. No había nada que hacer. En un instante se había perdido la mitad de la pequeña fortuna del mexicano. El anfitrión le ofreció la oportunidad de revancha, pero el mulato, recordando las veces que su padre volvía a la casa después de perder en las apuestas, tuvo miedo de una mala racha y no aceptó. Sin mirar a los ojos a nadie salieron de la casa de juegos, entre las miradas y susurros de los apostadores que lo reconocieron de la noche anterior. Ya en la cama, después de retozar con la bella Belina, en la sombra de su mente intentó comprender por qué había perdido. ¿Cómo fue que llegó la mala suerte como mariposa negra que se posa en el portal de su fortuna? Y lo que era más importante, ¿cómo lo haría para no perder a tan bella mujer que dormía desnuda y blanca junto a él? La mañana llegó y con ella la resolución familiar de ir a ver a un brujo como tantas veces su padre lo hizo después de perder. Se levantó temprano y junto a Paddy salieron a caminar buscando dónde encontrar a quien pudiera darles información del paradero de una de esas damas místicas. No fue muy difícil. Un boceador romaní les dio la dirección del arrabal gitano, donde sin duda encontrarían a alguien. Al momento de llegar, las finas botas de Almiro percibieron la pobreza, al enlodarse no por agua de lluvia, sino con agua de alguna cisterna reventada. Caminaban por la calle principal llena de puestos y pequeños talleres de hojalata, y al fondo, después de algunas cabras en venta, estaba el anuncio de quiromante, de nombre Yofranca, la cual, parada en el dintel de la puerta sosteniendo la cortina de cuentas, le sonrió e invitó a pasar. La habitación de la divina era de luz tenue, pero poseía el brillo de misterio que las velas logran dar a los cuadros y demás adornos de la profesión. Tomó su mano y empezó a leer los designios del pasado, presente y porvenir en sus dibujos palmares. Vienes de muy lejos, de una familia de riqueza. Fuiste feliz delante de las faldas de tu madre y orgullo de tu padre. Pero un día la sombra de la desgracia llegó, dijo la gitana y continuó. Es el pasado. El presente es una corona de felicidad, pero con la sombra de la duda, por eso estás aquí. Sí, necesito un amuleto, hechizo que me regrese mi buena suerte por un poco de tiempo más. Soy quiromante, no bruja, no te puedo ayudar. El mulato insistió y puso dinero y más dinero en la mesa de aquella mujer, la cual, a pesar de que era una timadora de abolengo, ya no practicaba la mentira y mucho menos la brujería, porque ella, así como la mayor parte de su clan, eran adventistas nuevos, y esa nueva fe no les permitía a la conciencia de hacer actos propios de gitano, así que se limitaban solo a lo que su mente era un oficio como que cualquier otro, el leer el destino. Pero Almiro ofreció una cantidad tan alta que la piedra de la tentación se llevó al fondo del estanque del pecado a aquella mujer de pelo cobrizo. Está bien, tú ganas. Te haré un conjuro para que te dé buena suerte. Almiro, acostumbrado a la parafernalia de los brujos de vallecillos de Noruega, esperaba olores, sonidos y movimientos del acto de conjurar. Pero aquella gitana de 40 años solo sacó un libro, dijo algunas palabras en latín, y en el centro de la mesa, en medio del humo, apareció una moneda de lo más ordinaria de 10 céntimos. Eso es todo. Mientras tengas esta moneda en tu mano, la suerte estará contigo. Pero debo advertirte que esa suerte, así como la moneda, tiene dos caras, el pago y el costo. ¿Cómo sabré que es verdad? Aquí en el patio podrás probarlo. Hay peleas de gallos. Hermío, emocionado, pagó al adivinador adventista y salió a la calle, ansioso de probar su nueva suerte.
Paddy, que lo siguió de cerca con la desconfianza del puro de sangre, no creyó en su corazón que la moneda tuviera repentinos poderes de fortuna, pero sin decir nada cayó y acompañó a su amo a averiguar